Buenas jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Christopher Phillips, soy el profesor de Educación Cívica y Estudios Sociales del Colegio Teresiano. El día de hoy vamos a estar haciendo un repaso por este medio para la prueba de Educación Cívica que será realizar el próximo lunes. Es un placer para mí contar con la presencia de ustedes y poder hacer este repaso rápido en solicitud de ustedes. Así que bienvenidos y espero que les guste. Primero tenemos que recordar algunos conceptos básicos sobre los contenidos que hemos estado desarrollando, principalmente los últimos contenidos de noveno año que nos habían quedado pendientes del año anterior y el primer contenido que tenemos, que es el de regímenes políticos correspondientes a décimo. Bueno, primero iniciar con el tema de la democracia. El sistema democrático se desarrolla principalmente en sus inicios en la antigua Grecia, en Atenas. La palabra democracia significa poder del pueblo y es un sistema que en la actualidad funciona en una gran cantidad de países. Prácticamente que es el sistema político más aceptado a nivel internacional y por los principales países potencia y algunos que estamos en vías de desarrollo, como es el caso de Costa Rica. El sistema democrático se fundamenta en la delegación de la soberanía. Eso implica que el pueblo tiene el poder de elegir a sus representantes, a sus gobernantes, y eso va a generar que también el mismo pueblo le pida rendición de cuentas a esas personas por las cuales fueron votadas. Hay dos mecanismos de control: el control político horizontal y el control político vertical. El horizontal lo podemos definir como el control político interinstitucional y el vertical es el de acuerdo a los rangos de poder, teniendo organizaciones autónomas, por ejemplo, instituciones autónomas, poderes del Estado, el presidente de la República, magistrados o diputados, y en la parte superior se supone que estamos nosotros, que somos los ciudadanos que habitamos en el país. Se crean estos dos controles, estos controles van cruzados, actúan de manera paralela y continua, y eso genera que haya un mejor funcionamiento o un adecuado funcionamiento del Estado. Ya veremos o ya lo hemos analizado también, en clases, qué tan práctico es esto y qué tan funcional es, ¿verdad? Porque obviamente hay un rango de mejora muy amplio en todo lo que es el sistema democrático. Nosotros nos vamos a estar enfocando en el control horizontal, que es el que yo les estaba mencionando, que es el que se hace por medio de las diferentes instituciones del Estado que se encargan de regular el poder político. Y estos se supone que buscan el correcto manejo de la nación. Sin embargo, sabemos que hay deficiencias, por supuesto que sí, hay un rango de mejora muy amplio para estas instituciones y que en ocasiones no tienen el poder de la decisión, como la Defensoría de los Habitantes, que lo vamos a estar viendo más adelante. Tenemos que nuestro sistema político se basa en lo que propuso el barón de Montesquieu en su libro Espíritu de las Leyes. Tenemos tres poderes del Estado, que son los tres poderes supremos: el poder ejecutivo, encargado de presentar proyectos de ley, elaborar decretos ejecutivos, está compuesto por el presidente, vicepresidente y los diferentes ministerios públicos que hay en el país, sumado a las dependencias de esos ministerios, como por ejemplo cité anteriormente la Defensoría de los Habitantes. Después tenemos el poder legislativo, que es el encargado de formular, reformar, derogar o aceptar proyectos de ley y convertirlos en ley de la República. Y está el poder judicial, que es el que interpreta las leyes y en algunas ocasiones pues las aplica dependiendo de la función que también se hace con el poder ejecutivo. Entonces son tres poderes independientes, cada uno va por separado, tienen esta independencia, ninguno tiene injerencia en el otro, pero sí deben de trabajar en conjunto. Entonces sí es importante tomar en cuenta que a pesar de que hay una división de poderes, esto se hace para mantener el control político del Estado, siempre deben de tener claras las funciones. Nuestro cuarto poder de la República, o llamado así, es el Tribunal Supremo de Elecciones.
El Tribunal Supremo de Elecciones se encarga de la interpretación de las leyes que tengan que ver con algo electoral. También se encarga de declarar a los ganadores de las elecciones, tanto municipales como elecciones nacionales. Cuando se hacen referéndums o consultas a nivel nacional, también son los que se encargan de organizar todo ese proceso, y es una de las instituciones mejor evaluadas en América Latina por velar por la transparencia del sistema democrático costarricense. Es decir, es el tribunal el que se encarga de garantizar que la persona que haya ganado las elecciones sea el que va a asumir el poder. Dentro de las funciones tenemos convocar a elecciones populares, nombrar a los miembros de las juntas electorales de acuerdo con lo que la ley establece. Estas juntas son las que se van a encargar de hacer el conteo de votos, interpretar de forma exclusiva las disposiciones en material electoral. Es decir, toda ley que se apruebe desde la Asamblea Legislativa con tema electoral, es el tribunal el encargado de interpretar esa ley. El tribunal no formula leyes, no las aprueba tampoco, simplemente las interpreta. Puede proponer cambios o puede proponer leyes en función de lo que el país necesita en materia electoral. Pero vuelvo y repito, no hace leyes el Tribunal Supremo de Elecciones. Investiga denuncias planteadas, porque puede ser que hayan casos de corrupción o que se esté haciendo el famoso chorreo de votos. Efectuar escrutinios definitivos, es decir, el conteo definitivo de los votos. Dictar medidas necesarias para los procesos electorales, como lo que hemos estado viendo con la aplicación de los protocolos de salud cuando la gente va a votar. Hacer la declaratoria definitiva a los ganadores de presidente, vicepresidente, asambleas legislativas, miembros municipales y representantes de las asambleas constituyentes, que esto es para reformar la constitución política, la carta magna del país, esta última de asambleas constituyentes. Organizar, dirigir y fiscalizar, escrutar y declarar los resultados de los procesos de referéndum. ¿El tribunal se relaciona con los otros poderes? Por supuesto que sí, ¿verdad? Porque ellos son los que se encargan de estar en un constante contacto con las personas aspirantes a un puesto público por elección popular, o también porque tiene que estar en constante consulta y en constante interpretación de la ley en materia electoral. Tenemos otros dos mecanismos de control horizontal. Uno es la Procuraduría General de la República, que es el encargado de representar al país en asuntos legales. Es decir, para entenderlo en sencillas palabras, la Procuraduría General de la República es el abogado del Estado. Ellos se encargan de defender al país cuando lo necesitan, casos objetivos contra empresas privadas, contra personas físicas o personas jurídicas. Y la Contraloría General de la República, por el otro lado, que es el órgano de control horizontal por excelencia, que es el edificio que tenemos a la derecha, se encarga de ser el contador del Estado. Es decir, la Contraloría es el que vela por el buen cumplimiento de los presupuestos, los aprueba, los modifica o los elimina. Entonces ellos llevan el control de las cuentas. Tenemos la Sala Constitucional, mal llamada Sala Cuarta. Esa sala no existe, solo el nombre es constitucional, pero por un término, digamos así decirlo, aceptado socialmente, se le ha puesto Sala Cuarta. Es un órgano dependiente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial. Lo que se encarga es de velar porque se cumplan los derechos y libertades que se consagran en la Constitución Política, que es nuestra ley general que le da el orden a la República, que establece los derechos y deberes mínimos que tienen los costarricenses y los habitantes de este país, sean extranjeros y nacionales. Cómo se maneja los tratados internacionales, entre otras cosas. También genera la Constitución se encarga de decir cuál es la función del Poder Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo, y lo que hace la Sala Cuarta es recibir los recursos de inconstitucionalidad y buscar que las leyes estén acorde a lo que la Constitución dice. Entonces la Sala Cuarta funciona para que los proyectos de ley, las reformas a la Constitución, los convenios y los tratados y todo tengan un soporte legal de acuerdo a lo que la Constitución nos dice, ¿verdad? Y también ayuda a mantener que el país esté de acuerdo con los tratados internacionales y los derechos humanos.
Después tenemos la Defensoría de los Habitantes, que se encarga de defender los intereses y derechos de los habitantes del país. Se supone que vela por el buen funcionamiento del sector público y que los actos del sector público se ajusten a la moral, a la justicia y al ordenamiento jurídico. Sin embargo, hay un problema con la Defensoría de los Habitantes, que a pesar de que hace un papel y un desempeño muy importante, sus sentencias o sus sanciones son de carácter moral. Es decir, ellos te sancionan moralmente. No tienes una vinculación directa con esa sanción. Es decir, no vas a tener ninguna consecuencia económica o judicial o algo por el estilo. Entonces, la Defensoría también ayuda a orientar a las personas en cuáles son los derechos que están siendo violentados y cuáles son los procesos a seguir dentro del Estado. Después tenemos el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, más conocido como el Mideplan. Este ministerio se encarga de, junto con el Ministerio de Hacienda, planificar todo lo que se tiene que ver con los planes operativos de las instituciones. También evalúa las acciones de esas instituciones, la gestión y la rendición de cuentas. Entonces, el Mideplan vela por el buen cumplimiento de la función pública de sus funcionarios y de las instituciones. Tenemos algunos otros organismos como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, como la ARECEP. La ARECEP se encarga de recibir todos los trámites para la alza, la baja de todos los servicios públicos, fija precios, tarifas, vela porque se cumpla con las normas de calidad, de cantidad, de confiabilidad, y también se encarga de investigar las quejas. Entonces, por ejemplo, cada vez que hay un aumento de combustible, es una solicitud directa de la refinadora costarricense de petróleo a la ARECEP para que ellos aumenten el precio del combustible o lo disminuyan. Igual pasa con los pasajes de bus, con temas de algunos impuestos, entre otras cosas. Después tenemos el Tribunal Ambiental Administrativo, que es una dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía, más conocido como el MINAE, que se encarga de dar la aprobación, de recibir las denuncias y establecer indemnizaciones en caso de que esté afectando el medio ambiente. Entonces, a veces uno ve ahí la aprobación del Tribunal Ambiental Administrativo. Y está la Defensoría del Consumidor, que es un ente muy importante, que es una organización adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que lo que hace es que se vela por el cumplimiento de los derechos de los consumidores, investigar y resolver algunas denuncias, y ordenar cuando lo merite el caso de la evolución del dinero del producto. Entonces hay veces que uno compra ciertos productos que no están en buen estado, que no tienen instrucciones en español, que no se está cumpliendo con los términos de la garantía o que no tiene un precio bien fijado, etcétera, etcétera. Para eso está la Defensoría del Consumidor, a la cual uno puede acudir, y es una herramienta muy importante porque esta sí tiene una vinculación legal, o sea, sí se tiene que resolver. Y ahora sí, volviendo con la segunda parte del examen, tenemos lo que es los conceptos más importantes del término de régimen político. El régimen político se define como el conjunto de instituciones y normas que regulan el gobierno y, en general, la lucha por el poder político. Es decir, el régimen político es la forma en cómo un país o un estado se organiza para regular el poder del gobierno. En ocasiones eso no se cumple. Entonces, es más como una forma de gobierno que tienen los diferentes países. Nosotros hemos estado analizando muchos casos de cómo es un régimen político y cómo funcionan en diferentes partes del mundo, lo cual es muy importante para conocer un poquito la legalidad de esos regímenes políticos y también cuáles son los personajes más destacados. Así que vamos a ir viendo poco a poco esto. El segundo concepto que tenemos es el de ideología. Todas las personas tienen una forma de pensar y de ver las cosas, ¿okay? Y eso es importante tomarlo en cuenta. La ideología dice que es el conjunto de ideas y valores concernientes al orden político, económico y social que guían los comportamientos políticos colectivos. Pueden ser movilizadas por grupos de interés, partidos políticos o movimientos sociales.
Entonces la ideología es lo que me dice que ese país o ese estado está dispuesto a aceptar, en la mayoría de los casos, como una forma sana de gobernar. No necesariamente se cumple porque la ideología también puede caer en movimientos autoritarios como el fascismo y el nazismo, o movimientos muy fuertes como dictaduras y represión completa. Entonces la ideología es eso, un conjunto de ideas y valores concernientes al orden político, económico y social, que dan una guía de ese comportamiento, pero no necesariamente es que se aplique. ¿Okay? En el régimen democrático, como nosotros ya lo estuvimos viendo, hay 3 poderes del Estado. Uno es el ejecutivo, causado por presidentes y ministerio, legislativo, asamblea y congreso o parlamento, dependiendo del régimen, y el judicial, que se compone por juzgados, justicia, tribunales y cortes supremas de justicia. Entonces, eso es dependiendo del estado que yo esté analizando y el tipo de régimen político. Hay regímenes políticos que se mezclan, es decir, tienen características de cada uno de los sistemas democráticos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay esta división, pero es un régimen federal que funciona de una manera distinta. ¿Okay? Dentro de las otras características que podemos encontrar es que hay pluralismo, que se celebran elecciones libres y periódicas. En el caso de nosotros son cada 4 años. Por ejemplo, vimos algunos casos como el de Uruguay, que son cada 5 años. ¿Verdad? Son libres, es decir, no está coercionado el derecho al voto. Yo voto por el candidato que yo considere que es el mejor, y que considero que me representan mis ideas. Los ciudadanos eligen sus representantes, no se alteran los periodos de gobierno y los ganadores son los encargados del país, como lo acabamos de ver con el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces nosotros como país, como Costa Rica y como Estado, cumplimos con casi todos, por no decir que todos los requisitos para ser un régimen democrático consolidado, estable, seguro y confiable. Nosotros estuvimos viendo 2 casos, que son regímenes presidencialistas en su mayoría. Sin embargo, hay diferencias. Vimos el caso de Costa Rica y el caso de Francia. En el caso de Costa Rica, como lo mencioné hace poco, cada 4 años se le celebran las elecciones. Hay pluralidad de partidos. En ocasiones les he mencionado que son demasiados partidos políticos, pero eso al mismo tiempo tiene una ventaja, que es que se representan muchas ideologías, hay muchas variantes y yo puedo escoger diferentes personas. El voto es universal. Todas las personas mayores de 18 años, sin importar su etnia, su sexo, su condición social, su condición económica, etcétera, etcétera, pueden votar. El único requisito es tener más de 18 años. Directo, es decir, la persona por la que usted vota generalmente es la que queda, ¿verdad? Solo en el caso de los diputados, que sí se maneja por un campo porcentual. Y es secreto, se supone que nadie tiene por qué saber cuál es su voto o cuál es su intención de voto. Eso es un derecho que usted tiene de reservarse por quién va a votar, con el fin de no ser perseguido por tomar una decisión. En el caso de Francia hay algunas diferencias. El primero de ellos es que es cada 5 años, es decir, se elige presidente cada quinquenio. El presidente es el jefe del Estado y cuenta con un primer ministro. El primer ministro va a ser el enlace entre el Congreso francés y el presidente, ¿verdad? El presidente es elegido por el pueblo y el presidente, elige el primer ministro. Entonces son variantes que tienen estos modelos democráticos. Ambos países funcionan con estos regímenes. Se puede decir que Francia es una de las democracias más consolidadas del planeta desde que terminó la Revolución Francesa y se terminó con el régimen político de Napoleón Bonaparte hasta la actualidad. Personajes destacados de la democracia, tenemos varios. El primero es Nelson Mandela. Recuerden que Nelson Mandela es un expresidente de Sudáfrica que fue aprisionado durante 27 años por luchar contra un movimiento que se llama el apartheid. El apartheid es un movimiento social, económico y político que se estaba viviendo en Sudáfrica durante muchísimo tiempo, que llegó a culminar en los años 90.
El apartheid es una clara separación, una clara segregación racial entre las personas con piel de color oscura o morenos, negros, afrodescendientes y los blancos, ¿verdad? Que son los que tenían el poder, que son minoría, que no permitían al resto de la población tener las mejores condiciones de vida y los accesos a los derechos mínimos, por ejemplo los derechos humanos. Entonces había una segregación racial muy fuerte, donde unas personas vivían en una condición de pobreza extrema, y las otras personas vivían muy bien, no estaban representados, no podían ser representados en el gobierno. Él es liberado en 1990 por muchas presiones políticas del mismo país y a nivel internacional. De 1994 a 1999 fue elegido como el primer presidente negro de Sudáfrica, y en 1993 obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Para esto yo les recomiendo ver una película que se llama la película Invictus, que narra un poco la historia de cuál era la personalidad de este gran sujeto que fue Nelson Mandela. La otra, Aung San Suu Kyi, me van a disculpar si no se pronuncia así. Ella es una figura muy emblemática de Myanmar. Estuvimos viéndola en clase. Recuerden que este es el video que yo les puse, que había una entrenadora de educación física que está dando su clase, y detrás se ve donde pasan los camiones para recibir el golpe de estado. Actualmente es poco lo que se conoce de esa condición. Ella es una líder política que se desempeñaba en el país de Birmania, hoy conocido como Myanmar, que ha estado dominado por élites militares muy fuertes durante muchísimo tiempo. Ella también fue aprisionada de forma intermitente, ha sido arrestada domiciliaria de forma reiterada, ha recibido condenas producto de su movimiento, que es muy fuerte. Logró llegar al poder en el año 2014 como parte del Congreso, y eso permitió que haya un gran desarrollo en Myanmar en muchos aspectos. Pero vuelvo y repito, la dictadura militar que se ha sostenido durante muchísimo tiempo volvió a tomar las riendas del país, y es poco lo que se conoce realmente qué es lo que está pasando en Myanmar hasta en la actualidad. El otro es Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev es un representante de la Unión Soviética, fue el último presidente de la Unión Soviética. Él hizo una serie de reformas a finales de los años 80 que buscaban hacer un cambio en lo que era la dictadura comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Promueve dos reformas, uno que se llama la Glasnost, que es la liberación, apertura y transparencia, y la Perestroika, que es la número 2, que es una reestructuración económica de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el año 1990 recibe un Premio Nobel de la Paz por tratar de eliminar la tensión política o geopolítica que se vivía desde 1950 hasta el año 1990, prácticamente, con todo el tema de lo que era la Guerra Fría, entre el enfrentamiento ideológico que tenían los Estados Unidos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y las múltiples amenazas nucleares, etcétera, que habían entre ambas potencias. Mikhail Gorbachev es un ex presidente que ha generado muchísimo controversión porque él acabó con uno de los bloques más importantes a nivel político del mundo y de la historia. Sin embargo, ha sido premiado en múltiples ocasiones por haber logrado que haya un desarrollo más capital, más democrático en la Unión Soviética, o en los antiguos países de la Unión Soviética. En cuanto a las dictaduras, son formas antidemocráticas del gobierno. Sus características principales son que el que manda es un dictador, es un solo individuo que concentra el poder. La división de los poderes no existe, como lo vimos anteriormente, sino que realiza la voluntad antojadiza del dictador.
tiene muy pocas limitaciones a nivel constitucional o porque los poderes del Estado se le puedan oponer. Generalmente utiliza la fuerza para eliminar a toda aquella oposición que tenga su gobierno. No existen mecanismos para que los partidos políticos logren llegar al poder, porque tienen acaparados los medios, porque también generalmente se apoyan en el ejército, y el ejército les da todo lo que necesitan en cuanto a seguridad, en cuanto a oprimir a todo lo que representa una amenaza para el régimen político dictatorial, y eso genera que se posterguen durante muchísimos años regímenes de este tipo, que generalmente terminan de una manera muy negativa, ¿verdad? Porque las personas pues asumen una posición de poder en donde es absoluto, donde se cree siempre tener la razón, y eso ha generado que haya muchísimos problemas. Tenemos algunos ejemplos. Vimos al de Rafael Leónidas de Trujillo, es un dictador de la República Dominicana. Él llega al poder en los años 30, se proclama presidente de la República Dominicana, se apoyó muchísimo en el ejército y la policía, fue un opresor brutal contra su oposición. El nepotismo y la corrupción de su manejo, por ejemplo, con favoritismos hacia ciertas personas con ciertas nacionalidades, por ejemplo estadounidenses, en República Dominicana, generó que la mayoría del país estuviera en contra de lo que Rafael Leónidas de Trujillo consideraba como un buen gobierno. República Dominicana, lejos de avanzar, más bien se retrocedió en muchísimo tiempo, y él tenía la particularidad de que se consideraba una persona muy capaz, muy querida, y mandó a construir monumentos, carreteras, obras públicas en su nombre, colocándole nombre en todo lo que es República Dominicana. El autoritarismo es cuando se gobierna a través de la violencia. Las dictaduras son un ejemplo de autoritarismo, pero tienen una variante. Sí se suprimen los derechos de los ciudadanos como siempre. A pesar, puede ser que haya un gobierno democrático que utiliza la fuerza para gobernar. La policía, pero el ejército aprovechan su posición de poder para generar esto, y se eliminan las votaciones o se realiza con corrupción. La diferencia entre una dictadura plena y completa con el autoritarismo es que generalmente el autoritarismo tiene un organismo que es el que dirige ese país. Entonces, el ejemplo más claro es la Alemania nazi, donde el Partido Nacional Alemán, Partido Nazi, controlaba todos los aspectos políticos, económicos y sociales de ese país. No era solo la figura de Adolfo Hitler, que claro era el máximo representante de ese régimen, pero el partido nazi como organización tomaba ciertas decisiones, siempre y cuando bajo el tutelaje del Führer. El ejemplo que vimos es el de Adolfo Hitler, ¿verdad? Que él llega a el Partido Nacionalista Alemán del Trabajo. Llega al poder en 1933, cuando es liberado de prisión, y obtiene el cargo de canciller. Desde ahí obtiene el control del Estado hasta 1945, cuando aparentemente toma la decisión de suicidarse. Es un sistema radicalmente opuesto a la garantía de los derechos humanos. Es totalmente antidemocrático, comunista, persiguió muchísimo a sus opositores. También llegó a un extremo, ¿verdad?, de perseguir a todas aquellas personas que no formaban parte del séquito, lo que se consideraba como personas bien vistas en la sociedad alemana, que es toda esta teoría de la raza aria, de que hay una pureza de la raza, etcétera, etcétera. Y se persiguió a personas como gitanos, discapacitados, judíos, homosexuales. Toda aquella persona que no calzara con la filosofía o ideología nazi fue perseguida, en muchos casos ejecutada o maltratada, ¿verdad? Aplica un autoritarismo enorme. Hay algunas historias o anécdotas que después vamos a estar desarrollando, como la noche de los cuchillos largos, que es la eliminación sistemática a la oposición política de los países, entre otras cosas. Después estuvimos analizando el régimen del Islam.
el Islam es una religión que se basa en las enseñanzas que dejó el profeta Mahoma hace aproximadamente 1500 años. Mahoma, dentro de sus enseñanzas, establece que el Corán, que es su libro sagrado, que es el equivalente a lo que sería en la fe cristiana la Biblia, como una ley a seguir con pautas específicas sobre lo que una persona necesita para acompañar a Alá al cielo, que es nuestro mismo Dios. Bueno, lo que ha pasado con el Islam es que, o los regímenes fundamentalistas islámicos, el fundamentalismo es un régimen político que se basa en una religión, su sistema político, ha generado que haya mucha controversión de parte de lo que en Occidente consideramos como la garantía de las personas y las libertades de las personas. Recuerden que el Corán es la base política y en algunos de los casos de los países como tales es la constitución política de esos países. Entonces, es un libro que tiene muchísimo tiempo de haberse creado y que a la realidad actual se sigue aplicando tal cual. Entonces, se ejecutan políticas públicas que en ocasiones no garantizan el desarrollo de las personas de manera integral. Por ejemplo, las mujeres, que son sumamente reprimidas en estos regímenes. Vimos 3 casos, el de Arabia Saudita, el de Pakistán y el de Palestina. 3 regímenes políticos muy basados en una religión. Es fundamentalista los 3, pero con 3 diferentes variantes. Entonces tenemos Arabia Saudita, que es una monarquía absolutista. Es un rey lo que hay en Arabia Saudita. La constitución oficial es el Corán y la ley de aplicación es la ley Sharia o la ley islámica. Ahí viene, es como un código civil, cuál es el comportamiento correcto de hombres y mujeres y cuál es el castigo posible por romper ese comportamiento. El otro caso que tenemos es Pakistán, que es un sistema parlamentario, sin embargo, en algunas ocasiones ha caído en dictaduras de larga duración. Y el último es Palestina, que está administrado por la Autoridad Nacional Palestina. Esto de acuerdo a los estándares internacionales que se han establecido por la Organización de las Naciones Unidas y para negociar con Israel, porque es un estado realmente muy complicado, el estado de Palestina, donde tiene que estar en constante negociación con Israel porque comparten un territorio físico y donde se chocan 2 culturas como es la judía y la islámica. Posee un sistema semipresidencialista y semiparlamentario, sin embargo, esta zona del mundo ha llevado a que muchos grupos hayan declarado una guerra directa contra todas aquellas personas que no siguen el Islam y que no siguen el Corán como su filosofía de vida, y ellos consideran que están en una guerra santa. Dentro de los postulados que ellos promueven, estos grupos terroristas que son minorías muy pequeñas, cabe mencionar, dicen que están dispuestos a morir por Alá porque esta es su manera de ser santificado y poder acceder al cielo. Dentro de los personajes destacados tenemos a Benazir Bhutto, que es una líder pakistaní que llegó a ser primera ministra de ese país. Entonces tiene un logro muy destacado. Primero, que es una dama que en estos países pues son bastante reprimidas. Se convierte en primera ministra en 1993. Es elegida otra vez para dirigir este país. Es la primera mujer en ser ministra de la República de Pakistán. Sin embargo, lastimosamente pierde la vida por un atentado terrorista organizado aparentemente por el propio partido político al cual ella pertenecía. Y el otro líder que tenemos es el de Yasser Arafat, que es un líder palestino que destacó mucho por establecer relaciones pacíficas con el Estado de Israel, con Shimon Peres y Isaac Rabin, que es el líder político de Israel en aquel momento. Reciben Premio Nobel de la Paz en el año 1994. Recibió muchos atentados de parte del Estado judío, o representantes de la fe judía, mejor dicho. Sin embargo, él siempre mantuvo
un papel moderador entre las tendencias árabes radicales, estos grupos terroristas que les estaba hablando, y el Frente Judío encabezado por el Estado de Israel. Muere lastimosamente en el año 2004 y la tensión que ha habido en la zona ha ido escalando en diferentes niveles. Tal es el punto que con la llegada de Donald Trump a los Estados Unidos como presidente se intensifica el bombardeo a zonas supuestamente protegidas por parte de la Organización de las Naciones Unidas del Estado palestino. Este es Yasser Arafat, el de la izquierda, y el de la derecha es Isaac Rabin. Sin más que decir, muchachos, espero que hayan disfrutado del repaso, que les vaya muy bien en el examen. Cuídense bastante, cualquier consulta con mucho gusto los puedo recibir. Y que Dios los acompañe. Todo por Jesús.